se dan cuenta de que el origen de esa operación, a través de la cual vendieron los terrenos propiedad de ellos, fue por una persona que utilizó un poder en el que ellos aparecen como poderdantes y el otro como apoderado fue y realizó la operación. Pero ellos dicen, jamás nosotros fuimos a otorgar ese poder. No, pero está bien el código. Okay. Si el problema más bien es que las instituciones que contempla para brindar seguridad jurídica no se han respetado, porque así le establece como obligación de ellos la ley del notariado de asesorar a las partes y de darles seguridad jurídica, porque esa es su tarea, por eso cobran. ¿Qué se tendría que reformar para que cayera mayor responsabilidad en el notario? Porque está muy fácil, pues, lavarse las manos así, ¿no? Decir, si tú quieres hacerte millonario o hacerte rico en la notaría, no, vete al comercio. Hazte empresario. Es eso, porque se volvió ya nombramientos políticos, o sea, te doy de premio esto por prebendas políticas, pues, ¿no? Yo creo que hay varias medidas que se tendrían que tomar. Se tendría que eliminar esa figura del notario suplente. Pues resulta que a los 2, 3 meses de que ya se la dieron, pues nombra de suplente a alguien que la propia ley, nunca sabe, tampoco sabe. ¿Quiénes son los maquileros? No, pues son esos maquileros. Pues son esos. Potrillo, Miguel Pompa Corella, exsecretario. Mira, hablando de que son prebendas políticas, ¿no? Bueno, ya estamos iniciando la mesa de los abogados de los lunes y nos acompaña como todos los lunes Rodolfo Montes de Oca, mejor conocido como el Rudy, el fiscal de hierro. Bueno, es fiscal general de justicia del Estado de Sonora y abogado penalista. ¿Cómo estás, Rudy? Muchas gracias por estar de nueva cuenta otra vez acá. A ver, que algo traes que no te... traes esa risita y luego aguantándote la respiración. A ver, suéltalo, échalo. No, muchas gracias por la invitación. Saludos a toda tu audiencia, a ti, a Alexis. Y no, sobre todo la risa es por el gusto de estar aquí contigo en el programa. La verdad es que disfruto mucho las participaciones y sobre todo el poder conversar contigo. Y el tema de hoy pues me parece muy interesante y muy importante porque aquí tú sabes que los periodistas pues yo considero que no solo deben delimitarse a transmitir información, sino también tienen el deber de cumplir con una función social y con un servicio social. Entonces yo semanalmente reviso los comunicados que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reviso pues todos los criterios jurisprudenciales que se emiten en el Semanario Judicial de la Federación también, los diarios oficiales de la Federación y los boletines oficiales del Gobierno del Estado. Entonces, tomando en cuenta este tema que tú has ventilado, relativo al buen número de personas que han sido afectadas, así es, por operaciones inmobiliarias en los que ellos, pues de buena fe, pensaron o creyeron que podían adquirir una propiedad, pero no nomás ellos son afectados en ese tipo de situaciones, sino también quienes real y originalmente pueden ser los propietarios de esos inmuebles. Y si recuerdas también en algún programa pasado, yo mencionaba que el Estado como tal, pues tiene, y me refiero al Estado de Derecho, tiene como uno de los primordiales objetivos o funciones el de proteger el patrimonio de sus ciudadanos y muy en particular pues lo que son los inmuebles. Por eso yo también exponía aquí que hay un régimen diferente de protección jurídica para los muebles y para los inmuebles, y que en ese régimen especial para los inmuebles pues es también cardinal o fundamental dos instituciones que son el notariado y lo que es el registro público de la propiedad. A eso también le agregaría el catastro, ahorita vamos a platicar por qué, pero bueno, el régimen es más legal para realizar una operación con un inmueble, con un predio, con una casa, con un terreno, pues es mucho más exigente
que para la adquisición de un mueble, como sería un vehículo o cualquier artículo como ropa, libros, etcétera, que son movibles, pues, ¿no? Ahí pues no necesitas de una escritura pública y mucho menos tener que ir con un notario, etcétera. Entonces, la semana antepasada, el 24 de octubre, revisando yo los comunicados de prensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues advierto que emiten un comunicado anunciando o informando sobre una ejecutoria dictada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pareciera que está enviado para los casos que tú has venido ventilando aquí en tu programa. Y me parece a mí relevante porque considero que en este aspecto el Poder Judicial Federal y en particular la primera sala de la Suprema Corte está haciendo su tarea, está haciendo lo que le corresponde resolver al respecto, sobre todo, como decía hace un momento, para poder proveer a los ciudadanos de seguridad jurídica y sobre todo en cuanto a los inmuebles. Y como dice el encabezado de este comunicado, dice: deben prevalecer los derechos de propiedad y seguridad jurídica de los legítimos propietarios que inscriben correctamente sus bienes, incluso por encima de la protección registral de los terceros adquirentes de buena fe. Aquí muy brevemente nomás explico qué es lo que contiene este criterio y que sucede muy comúnmente. Se pensaba o se creía, y había inclusive juzgadores que así emitían el criterio, de que si una persona comparecía y adquiría un inmueble de buena fe y así lo acreditaba, es decir, que no sabía que traía vicios esa propiedad, que la persona que le está transfiriendo la propiedad realmente no es el dueño, pero él considera que sí, él en su ámbito, vamos llamándole cognitivo, interno, él considera que sí está realizando una operación jurídicamente válida, sobre todo, y como lo hemos platicado aquí, porque se piensa en muchas ocasiones que por el solo hecho de haber acudido a una notaría, pues que ya eso te está dando una garantía. Y ahorita vamos a ver aquí la parte que les toca a los notarios. Así es. Entonces, me acordé inmediato cuando leí esto, que me lo hiciste el favor de enviármelo el sábado para que estuviera enterado del tema, pues, ¿no? De primera mano. Esa parte de los notarios cuando sí, dije, no, pues escucharon al Rudy ahí en la Polaca con Aaron Tapio. Nos escucharon a los dos. Y si vemos precisamente el primer párrafo, es muy interesante porque ahí lo que menciona dice: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de un asunto que emana de un juicio civil en el que un señor y sus dos hijos demandaron la nulidad de la compraventa de 3 terrenos de su propiedad realizada por un tercero con base en un poder notarial en cuya elaboración no participaron. Asimismo, reclamaron la nulidad de 2 compraventas posteriores de dichos inmuebles celebradas dentro de los 8 meses siguientes a la primera operación. Traduciendo esto de alguna manera, era un señor junto con sus 2 hijos que tenían 3 terrenos de su propiedad. Ellos fueron al registro público y entonces se van encontrando con que ahora en lugar de ellos aparece un nuevo dueño. Y al hacer ellos la investigación o la verificación se dan cuenta de que el origen de esa operación a través de la cual vendieron los terrenos propiedad de ellos fue por una persona que utilizó un poder en el que ellos aparecen como poderdantes y el otro como apoderado fue y realizó la operación. Pero ellos dicen, jamás nosotros fuimos a otorgar ese poder. Lo tanto que hemos visto aquí, pues, ¿no? Exactamente, y es lo que hemos platicado en muchas ocasiones y es la parte que le corresponde a los notarios, que dentro de sus deberes, obligaciones y sobre todo precisamente para hacer prevalecer la seguridad jurídica, ellos al momento de que comparece una persona en representación de otra o de un tercero, tiene, primero cuando, vamos a irnos un poco más al fondo, cuando van a otorgarle el poder,
Ahí tiene que cerciorarse de que la persona otorgante del poder efectivamente es ella, con una identificación del INE. Aquí antes la ley del notariado permitía una figura que le llamaban de mi personal conocimiento, en donde el notario se asentaba que la persona que compareció ante él es tal persona porque él la conocía, con eso era suficiente y no tenía que identificarse. Y entonces pues era tan sencillo como decir, oye, oye notario, ¿no conoces a Aarón Tapia? No, vámonos, aquí te lo presento. Aarón Tapia, bueno, ya lo conozco, es de mi personal conocimiento y entonces no necesitaban identificarte. Y sin ninguna responsabilidad. Sí, ni así estaba en la ley. Oye, tú dijiste que lo conocías, y el que compareció, sí, no, pero y el notario podía haber dicho, bueno, pues es que a mí me lo presentaron, yo sabía que así me dijeron que era su nombre, pues era una inseguridad tremenda, imagínate, pues. Pero ¿de dónde provenía eso? Pues de que se consideraban a los notarios gente honorable, que no iba a utilizar esa facultad tan abierta que se le estaba otorgando para hacer ese tipo de operaciones indebidas. Sin embargo, bueno, pues ya se modificó y entonces creo que a partir de la ley del 96, un poquito más adelante ahí, se reforma y se establece que ya no. Ahora tienen que identificarlos con un documento oficial. Entonces, llega una persona ahí, también los documentos oficiales pues tienen manera en un momento dado de alterarlos o exhibir una copia o etcétera, pues no, o sea, no debe ser, pero los notarios, en ocasiones como en este caso que estamos aquí exponiendo, que sucede muy seguido, bueno, pues aceptan que se otorgue ese poder, autorizan que se otorgue ese poder con una persona que falsamente se está ostentando como si fuera otra persona. En este caso, alguien se ostentó como si fuera el señor y sus hijos y otorgaron un poder a una persona en esa notaría y esa persona con ese poder amplio fue y vendió los 3 terrenos del señor y de sus hijos. Entonces, cuando ellos se dan cuenta en el registro público, bueno, pues promueven la nulidad de esa operación en atención a que desde su origen, cuando se otorgó el poder, pues es nulo de pleno derecho porque no hubo, se le llama consentimiento. Hay ausencia de consentimiento porque ellos no lo otorgaron, lo otorgó otra persona que se hizo pasar por ellos. Y bueno, entonces, sin embargo, en primera instancia, un juez civil allá en Michoacán, en este caso concreto, resuelve que si bien es cierto, se está decretando la nulidad de ese poder y en consecuencia la nulidad de la primera operación a través de la cual ese apoderado apócrifo transmitió la propiedad, las subsecuentes, porque hubo otro eslabón adicional posteriormente, la subsecuente, es decir, la tercera generación, por llamar de alguna manera, de transmisiones de esa propiedad, esa dice, resolvió el juez de primera instancia, es válida. ¿Por qué? Porque esos de tercera generación, esos sí son totalmente de buena fe, ellos no sabían que provenía de un vicio y entonces las validamos y las sostenemos. Entonces, contra esa determinación, el señor y sus hijos, como promovieron una cuestión de inconstitucionalidad, el asunto llega hasta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y al analizar con detenimiento este caso, la primera sala señala no. Para efecto de que haya seguridad jurídica, independientemente de que el artículo dice 50 de la ley registral del Estado de Michoacán, que hay varios artículos análogos o similares aquí en la legislación de Sonora, pero pues que nos ocuparía mucho tiempo empezar a enumerarlos. Son disposiciones que establecen que quien adquiera de buena fe y se inscribe en el registro público de la propiedad, si resulta que venían vicios, arrastrando vicios anteriores, pero él adquirió de buena fe, quedan casi o realmente purgados. Y entonces él ya sigue siendo el dueño. Y el original, que también tenía una propiedad, un título de propiedad inscrito de buena fe, pues la perdió. Entonces, eso es lo que venía sucediendo. Y entonces aquí la Corte dice, no, de ninguna manera. Quien de manera original haya tenido una escritura que se haya inscrito en el registro público de la propiedad, si con posterioridad, como en este caso, a través de un poder falso o de una operación viciada, se transmite la propiedad a partir del primero que adquiere, aunque haya sido de buena fe, esa y todas las subsecuentes serán nulas.
¿Y qué es lo que podrán hacer esos adquirentes de buena fe? Ellos lo que pueden hacer es demandar por los daños y perjuicios a quien les vendió. Pero quien originalmente adquirió la propiedad y le inscribió en el registro público de la propiedad, la va a conservar. Imagínate ya de por sí lo que a ese propietario original, que consideró que desde que adquirió esa propiedad, que fue ante un notario, que pasó por el catastro, que se inscribió en el registro público de la propiedad, que él considera que el Estado le está dando ese servicio que tiene la obligación de otorgarle, y que resulta exactamente, y que resulta que pues ahora hay otra persona que aparece en el registro público de la propiedad y con una escritura pública también como propietario de ese mismo inmueble. Es una gran cantidad de costos que le representa por el litigio, como aquí podemos advertir en nuestras controversias jurídicas en juzgados civiles de Sonora y también en la materia penal, muchísimo, porque esto también constituye una falsificación de documentos, hay fraudes, etcétera, y bueno, lamentablemente mucha de nuestra ciudadanía pues tiene que estar gastando cantidades que no debía de haber gastado, porque volvemos a lo mismo. Y tiempo. Si funcionaran como debe ser, con honradez, con probidad, como lo establecen las leyes, las instituciones del notariado, del catastro, del registro público de la propiedad, pues no se presentarían este tipo de situaciones. Yo creo que esta es solamente, vamos llamándole, una modalidad de cártel inmobiliario, que en este caso me parece una determinación muy acertada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la primera sala. Margarita Ríos Farjat, ¿no? Así es, así que por cierto es la única ministra que renuncia sin haberes, ¿eh? Digo, por lo menos es congruente en esa en ese punto, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, ella renunció a todo, hasta los haberes. Los otros 7 dijeron, no, mi madre, queremos los haberes, ¿cómo no? Pero bueno. Inclusive para quien quiera o quisiera en un momento dado, porque esto es solamente el comunicado de prensa, pero que deriva de la ejecutoria dictada por la primera sala a ponencia de Margarita Ríos Farjat en el amparo directo en revisión 2060/2021. Aunque la ejecutoria, bueno, aunque es un expediente que viene del 2021, se resolvió en la sesión del 23 de octubre del 2024. De tal manera que ahí buscando en la página de la Suprema Corte pueden encontrar el texto completo de esta sentencia, en donde van a poder ver toda la argumentación, que a mí me parece muy válida y sobre todo va a ser muy útil para todos esos abogados y esos ciudadanos que en este momento estén padeciendo por este tipo de situaciones, que me llama la atención que todavía a estas alturas, o sea, estamos ya en el año 2024, se tengan que estar resolviendo en este sentido, cuando tenemos, por ejemplo, nuestro Código Civil de Sonora, en donde te comentaba yo antes que es donde se contempla la diferencia de régimen entre los bienes muebles y los bienes inmuebles, pues viene de por ahí de 1944, por ahí 1945, y allí es donde se contempla. Entonces no se ha reformado. No, pero está bien el código. Okay. Si el problema más bien es que las instituciones que contempla para brindar seguridad jurídica no se han respetado. Tanto, como te digo, por la parte de los notarios, por ejemplo, el otorgamiento de poderes, que allí contemplan pues cómo se debe entregar inclusive el contrato de mandato y señala los requisitos que se deben de cumplir, y el notario, como lo hemos platicado aquí, como un perito, como me dijiste, Francés, la crème de la crème, como la élite de los abogados, pues eso debe ser algo que ellos dominen, tanto las obligaciones civiles como los capítulos de contratos civiles, etcétera, la teoría del acto jurídico, de tal manera
que ellos al momento, porque así le establece como obligación de ellos la ley del notariado, de asesorar a las partes y de darles seguridad jurídica, porque esa es su tarea, para eso o por eso cobran. Si no, pues ¿por qué están cobrando? Como te decía también, en todo caso que fueran notarios como en Estados Unidos, en donde ellos nomás ratifican firmas y no les importa si de lo que diga el documento. Ellos nomás certifican que la persona que firmó es esa persona. Pero aquí en ocasiones sucede como en este caso concreto que estoy exponiendo, en donde el notario, donde su obligación era principalmente cerciorarse de que el otorgante del poder era la persona que estaba compareciendo y que además tenía facultades para otorgarlo, pues ni siquiera eso hizo correctamente. ¿Pero por qué? ¿Qué sucede? En gran parte, creo yo, pues dos vicios que suceden. Primeramente, que en la práctica, pues ya lo hemos dicho aquí varias ocasiones, los notarios no dan el servicio de manera personalísima como de su obligación de darlo. Segundo, aún así, pues hay muchos notarios que aunque lo dieran de manera personalísima, me parece a mí que no tienen los conocimientos suficientes como para poder asesorar jurídicamente a las partes, no tienen no tienen esa preparación, esa capacitación. Hace unos 30, 40 años, claro que sí había notarios muy respetados desde sus capacidades jurídicas, pero lamentablemente con el paso del tiempo pues se ha devaluado totalmente. Y si eso le agregas también en algunos casos, la falta de probidad, pues peor tantito. Entonces se suscitan este tipo de situaciones. Y si luego resulta, como tú mencionabas hace un momento, que si hay algún tipo de componenda allí con quienes se encuentran laborando en el catastro y en el registro público de la propiedad, pues la consecuencia y el resultado único que puede haber es un verdadero desorden en lo que es la seguridad jurídica en gran parte del país. Así es. ¿Qué tendría que hacer, Rodolfo, el notario? Porque siempre es lo mismo, pues siempre es la misma justificación. Oye, pues bueno, no es policía, pues lo único que hace es ratificar, sí, que sea la persona, y cómo coteja, pues con la identificación, y hasta ahí. ¿Qué se tendría que reformar para que cayera mayor responsabilidad en el notario? O sea, porque está muy fácil pues lavarse las manos así, ¿no? Decir, incluso aquí tuve con Roberto Romero, justificando pues en este caso el notario, hablamos de los fraudes mobiliarios, cómo se han estado proliferando, y pusimos de ejemplo el tema que yo traía de la empresa esta que está multidemandada, señaladísima por ejecutar actos de fraudulentos, que es esta Pixis Bienes Raíces, y decía que bueno, pues ahí nota, porque casualmente parece ser que en muchas de estos movimientos fraudulentos pues hay un solo notario, ¿no? El que llevaba a cabo toda esta documentación. Y bueno, pues siempre es la misma justificación. Dice, pues, oye, pues notifican que sea la firma, la identificación, y si una persona lleva una identificación oficial y su foto, nombre y firma, pues ¿qué va a hacer el notario, no? Y eso es lo que, entonces, bueno, pero también a mí me parece muy sintomático que van con el mismo, y resulta que son fraude bueno, por lo menos las denuncias de fraudes, ¿no? Entonces, y dice, bueno, cuando algo ya refleja un patrón, pues, ¿no? Pero, pues, insisto, está muy fácil la justificación. No, lamentablemente como que la ciudadanía poco a poco ha venido siendo permisiva en ese aspecto, y los mismos notarios como que han logrado acomodar o colocar una imagen de ellos en donde pueden ganar grandes cantidades de dinero con poco trabajo, con poco servicio. Lamentablemente, cuando realmente ese es un oficio que no debería de ser
para hacerse rico. No. Es como cualquier profesión en la que puedes aspirar a tener un nivel de clase media alta. Yo recuerdo, y lo voy a platicar porque era una buena anécdota que decía mi papá, que era notario, pues, ¿no? Decía él a otra persona ahí, no voy a decir su nombre, que quería ser notario, pero que también era muy ambicioso en lo económico. Y le decía, no, mira, tú tienes que entender esto. Una notaría te va a dar para vivir un nivel de clase media alta. Si tú quieres hacerte millonario o hacerte rico en la notaría, no, vete al comercio, hazte empresario. Y porque como litigante también, o sea, como litigante puede ser que en un momento dado, pues puedas llevar 2, 3 asuntos que te cambien la vida, pero no puedes pretender que por ser simple, nomás por ser litigante, ya vas a ser millonario. Sin embargo, sí hay. Pues, no, claro, muchos. claro que sí. O sea, los litigantes, por eso te comentaba hace un momento, no, pues vete a la Ciudad de México y vas a encontrar unos litigantes con unos despachos, olvídate. Pero allá, por ejemplo, bueno, pues son abogados de los grandes corporativos y empresas y etcétera. Eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Creo que por lo general el abogado que se hace millonario o rico es abogado de grandes corporativos. Y te voy a decir una cosa, y es válido. Sí, no, es sí. válido, o Sí, que sí, porque sí, como sí. litigante, yo he conocido varios casos, asuntos que ganaron, que eran muy cuantiosos, y les cambió la vida económica totalmente, y es válido. Pero el notario no, Así es. el notario hay un arancel que se debe de respetar en el cobro, y no es para hacerte millonario. ¿Qué hacen para tratar de hacerlo? Pues es otra cosa. Lamentablemente vuelvo a como inicié esto que estoy ahorita exponiendo. Han colocado la imagen de que ser notario es sinónimo de ser millonario, pero además dar poco servicio y no responder. De hecho, uno como litigante, por ejemplo, en un poder, si uno como abogado va a representar a una empresa, a una persona moral o a una persona física y manda a la notaría a que hagan el poder, a una notaría, el cliente, a uno le pone, a ver, cliente, ¿quién es tu notario? No, pues que fulanito de tal lado, pues mándalo a hacer ahí el poder. Hace el notario el poder y luego resulta que el litigante lo utiliza para precisamente una controversia ahí jurisdiccional y lleva, pues puede llevar muchos defectos, ¿no? Desde los antecedentes, si es una persona moral la que te está otorgando el poder, que no estuvieron los eslabones bien expuestos ahí en el cuerpo del documento, o que no se identificó, o que los números de las, que no está bien foliado, que le faltó una firma. Es más, yo conocí un asunto a que alguien lo perdió porque el notario les entregó el poder, el testimonio del poder, y no iba firmado. Pues así lo presentó el abogado también en el litigio, y luego le dictaron la sentencia en contra porque no acreditó su personalidad, porque el poder iba sin firma. A lo que voy es a esto, que luego el notario, como dices tú, se lava las manos diciendo, no, pues ahí el responsable es el litigante, él lo debió de haber revisado. Si bien es cierto, el litigante lo hacemos, y claro, pues yo lo hago porque ya me la sé, es más, yo hago hasta la escritura y la mando y le digo, por favor, no le muevas, y luego mándame el testimonio para ver que está integrado debidamente, porque no puedo atenerme. Tú vas a cobrar como si tú lo hubieras hecho todo, y así cobran, como si ellos lo hubieran revisado, y como si esa escritura en un momento dado que contenga un poder, va a ser totalmente blindado y que no lo van a perder. Pero no, ellos lo principal, por lo general, no puedo decir absolutamente todos, pero por lo general primero que me paguen antes de entregar el documento. Y entregan el documento, y volviendo a lo que tú comentabas hace un momento, cuando después en el litigio, porque una de las principales cuestiones ahí que se debaten o se controvierten, pues es la cuestión de la personalidad, sobre todo en asuntos civiles, mercantiles y laborales. Y si luego resulta que la resolución o sentencia es adversa porque el poder tenía vicios o defectos de forma o de fondo, porque el notario no lo hizo correctamente, volvemos a lo mismo, luego dice, no, es que el abogado, el litigante no lo revisó. Si bien es cierto, el litigante creo que tiene parte de responsabilidad, precisamente porque ese es el que lo va a usar, de ninguna manera. Entonces ellos se lavan las manos. Esos son los poderes. Pero ahora vamos a la parte de las escrituras de propiedad de inmuebles. Si el estudiante no estudia para un examen y pues ahí con mañas lo pasa, y el
maestro no lo revisó bien, nomás ahí agarró y órale y pasó, pues tanto es responsabilidad del estudiante, ¿no? De no aprender, de no estudiar, como del maestro de no revisar el examen, ¿no? Sería lo mismo, pues, ¿no? Sí, O sea, sí. no puede el notario decir, es que pues no lo revisó el abogado. Bueno, pero tú, ¿por qué no hiciste la chamba? Antes de que pasara al abogado, a la responsabilidad del abogado, Es que responsabilidad también, ¿no? inclusive el abogado debía de nomás, ok, se mandó a hacer el poder con el notario, sin verlo, tomarlo y utilizarlo. ¿Por qué? Porque se supone que el notario, que volvemos a lo mismo, es la élite, es el perito, es el que te está entregando un instrumento que va a ser infalible. Por eso es notario en la Y filosofía. es lo que pues, te ¿no? quería preguntar aquí, Rodolfo. Entonces, si un notario, como pues aquí, hasta pues, se han defendido a los notarios, decir, no, pues él nomás ratifica las firmas y pues hasta ahí llega su responsabilidad. ¿No es cierto? Entonces, ¿para qué queremos? Y Pues resulta sí, ¿para que, fíjate, ahí la Suprema Corte, no vale esto, aunque venga aquí notariado, no cuenta, porque es falso lo que dio fe el notario. Entonces, ¿para qué queremos? Nomás para gastar, para un requisito que nos pide, si en realidad no hay ninguna certeza de nada con un notario, o sea, más que la firma y el sello. Es Pues todo. acaba de ¿no? dar en el clavo, Entonces, en el punto. Por eso te digo, entonces, ¿Qué es lo que hay que hacer? de hecho, pues que también fue notaria y ministra, Olga Sánchez Cordero, cuando era secretaria de gobierno, pues se suponía que iba a venir una reforma muy profunda al notariado, ¿no? No sé, por lo menos en los 6 años de López Obrador no se dio, pero ¿qué tendría que venir entonces? Tengo entendido que el proyecto era federalizarlo, para que ya sí. no fuera facultad de los Así es. ejecutivos estatales el otorgarlo, Así es. sino que fuera exclusivamente la federación. Bueno, porque esa es otra, ¿no? Ahí precisamente el detrimento, el declive ya de la quinta esencia, o volvemos al Parlez-vous François, al de la creme de la creme, es eso, porque se volvió ya nombramientos políticos, o sea, te doy de premio esto por prebendas políticas, pues no, porque precisamente pues cualquiera se vuelve rico con una notaría, y se ha instalado, como bien dices tú, en la sociedad, que el notario, pues siendo notario, pues ya es una beca en ya. automático, sí, se vuelve rico porque, pues no sé, a lo mejor pensamos que ahí, como hay muchos trámites que hacer y que tienen que ser notariados, pues por la enorme cantidad, o porque vale mucho su trabajo, pues digo que lo vale, el trabajo de todos vale, ¿no? Pero, pues mira, la otra vez me comentaba un amigo que pagó alrededor de un poquito más de 20,000 pesos solamente por 6 sellos o 7. Es que sí, era como 7 porque era 3,000 pesos cada sello. Nada más tenía que sellar copias de factura, copias de ese tipo de cosas, porque a su hijo, que lo tiene estudiando fuera de la ciudad, le tuvieron el carro por estar mal estacionado. Entonces, como las placas son de acá, el vehículo está registrado 20,000 pesos. Le pedían una bola de chingadera y todo con certificado, copia certificada por notario. Entonces eran como 7 documentos. Entonces eran 3,000 pesos por sello. 3,000 pesos Sí. por cada sello, certificación. Por cada certificación. Aunque hubo un notario ahí que le dijo, oye, no, ese es un robo. Le dijo, yo te hubiera cobrado 100 o 200 pesos, algo así. Bueno, es que para eso hay un arancel, pues precisamente hay un arancel porque no es una actividad privada, no es una actividad como un tianguis, como un comercio en donde vas a regatear o en donde cada quien le pone el precio. No, para eso hay un arancel. Entonces, volviendo nomás incluso a tu pregunta original de los notarios que llegan a decir, no, pues es que yo aquí exclusivamente ratifico firma nada más y lo que ven en el documento son cuestiones que yo no respondo. No, señor. Esa es una cuestión, es una aberración, esa expresión de quien se supone que debe ser, como te digo, un abogado de élite, de ninguna manera. Por eso hablábamos de que el notariado latino, aquí en México, es una institución
que está creada, entre otras funciones, pues sí, para que en las operaciones inmobiliarias haya una certeza jurídica, hay una seguridad jurídica, y no para que nomás ellos ratifiquen firmas. O sea, ellos, cuando tú realizas una operación inmobiliaria, ellos tienen que revisar los antecedentes de propiedad para garantizar que no trae vicios. En operaciones anteriores, para que quien va a comprar o quien va a adquirir sepa que se puede ir tranquilo, que va con seguridad jurídica. Para eso pasan también por el catastro y por el registro público de la propiedad. ¿Cuál es el problema? Nada vale. ¿Cuál es el problema? Y cómo si se pudiera resolver. Yo creo que hay varias medidas que se tendrían que tomar. Primero, se tendría que eliminar esa figura del notario suplente. Verás el día que se elimine la figura del notario suplente, cómo va a perder aliciente para muchas personas el acceder a una notaría. Ahora sí van a tener que estar ahí. No, y en segundo lugar es desnaturaliza la función, porque el otorgamiento de una notaría, utilizando una palabra jurídica que van a entender los abogados, es intuitu personae, o sea, es para la persona en particular, porque él es el que tiene las aptitudes, la capacidad. Para eso le hicieron el examen de oposición, por eso se supone que acreditó todo su bagaje de conocimientos. Pero, pues resulta que a los 2, 3 meses de que ya se la dieron, pues nombra de suplente a alguien que la propia ley nunca sabe, tampoco sabe. ¿Quiénes son los maquileros? No, pues son esos maquileros. Pues son esos maquileros. Son gente que se han formado en las notarías, que precisamente se han convertido en eso en muchas ocasiones, en maquiladoras de escritura, donde son comercios, son empresas, donde el artículo es la escritura. Y ellos saben cómo sacarlas, que están relacionados con el catastro, con el registro público de la propiedad, que saben cómo sacarlas en serie. Pero no es una escritura sacarla en serie, es más, tienes que leérsela a las partes. Incluso la leyenda final les ponen que les leí y les expliqué los alcances jurídicos de este acto jurídico. Digo, bueno, claro que sucede, pero no es, ¿verdad? ¿Cuándo sucede? No, que yo sepa. Esa no es la constante, ¿no? O sea, ya ahorita hasta a veces que la secretaria es la que ahí ya pues, nomás pasa la secretaria con el señor notario para que le firme. Y luego, exactamente, nomás la secretaria le exhibe que ya pagaron y entonces el notario firma y ya. Por lo general. Claro, podemos decir, no, pues yo le he preguntado a mucha gente, a ver, que celebró operaciones y estuvo el notario presente cuando ustedes firmaron ahí. No, es más, luego piensan hasta que el notario es la persona de ahí del mostrador, la que está atendiendo, le dicen la notaria o el notario, esos que tú acabas de mencionar como maquileros, pues, ¿no? Que alguien al que le dan una notaría, ¿qué es lo que hace? Busca en alguna otra notaría a ver cómo se puede piratear a un empleado que ya conozca el teje-maneje para traérselo para acá y que lo opere la notaría, ponerle de suplente o no de suplente, inclusive manejarla y él nomás ir a firmar en un momento dado. Por ejemplo, el notario siento, bueno, vale más que no diga el número porque capaz de que me equivoco y ando quemando otra que no, pero bueno, la del Potrillo, la de Miguel Pompa Corella, exsecretario. Mira, hablando de que son prebendas políticas, ¿no? Se lo dio pues consentido de la exgobernadora Pablo Luis, incluso hasta emparentados ahí, ¿no? Porque el pues está casado con una prima hermana de la gobernadora. Bueno, en fin, esas son otras cosas, pero a pesar de que está demandado por el Estado por plagio del examen de oposición precisamente, pues el señor anda, pues ahora resulta que primero de coordinador de asesores de otro buena onda como Adán Augusto López, senador de Morena, pues ahora resulta que va a ser el secretario técnico de un comité de evaluación, que por cierto ese tema lo vamos a tener creo para el otro lunes, porque hay mucha gente que me preguntaba, oye, ¿vas a manejar en la mesa de abogados? O me sugerían, así sin mentirte, fueron como alrededor de 10 personas ahí que ya ves que surgió este tema, anda muy calentito, ¿no? Uno, porque pues evidentemente la poca imparcial, o la poca o nula imparcialidad de los integrantes de los comités, por lo menos del Ejecutivo y del Legislativo, que son los que se han nombrado ahorita, y además porque de pronto surge una figura
pues muy identificada con el anti-obradorismo, anti-4T, y además alguien que pues el gobernador aquí o el gobierno del estado precisamente trae un litigio para revocarle la patente notarial por el plagio y se anda defendiendo como gato boca arriba, ¿no? Miguel Pompa le hace el potrillo, pero pues el señor aquí ahora precisamente lo que estamos hablando ahorita. Primero andaba encampañado en Baja California Sur, ahí haciéndole promoción a Dan Augusto, ya me imagino, ¿no? El buena, el carismático potrillo, ya, cuántas firmas le ha de haber juntado, ¿no? Cuántas, era encuesta, ¿no? Votos, no sé. Sí. Y ahora lo trae, primero se lo lleva ahí de coordinador de asesores, de asesores de él, del senador Adán Augusto López, y luego ahora lo acomoda en la Secretaría Técnica. Pues yo no sé qué chingados les pasa, y además la afrenta, ¿no?, que tiene con el gobernador, que ya hemos mencionado mucho el caso aquí también, de cuando pretendía que se le encerrara, que se metiera a la cárcel al padre del entonces, pues era presidente de Morena aquí estatal, ¿no?, el hoy gobernador Alfonso Durazo, y que, bueno, pues como el mismo gobernador lo dijo, afortunadamente había gente responsable al frente de la fiscalía, que eras tú, que rechazaste esa orden, a un señor de casi los 90 años, ¿no? Y que querían despojo. Hazme el favor. Bueno, pues ese tipo de personajes son los que ahora andan ocupando la titularidad de notarías. Pero vuelvo a lo mismo, pues ¿por qué defiende tanto su notaría si ni siquiera la atiende? Pues ¿a qué hora la atiende el titular? Y como bien dices tú, tienen suplentes y ahí andan maquilando, y pues no sé quién chingado se atreve a que le dé fe a sus documentos un notario más como con este ¿no? criterio, más con este criterio, porque si alguna vez me preguntaron, bueno, esas escrituras que se estén haciendo ahí, si al final se confirma que es nula la patente, pues todas las escrituras van a correr la misma suerte de nulidad, máxime tomando en cuenta este criterio también que acabamos de exponer. Y en lo que acabas de referir, bueno, pues tú sabes que yo aquí he sido un férreo defensor de la reforma judicial, pero pues yo soy defensor del andamiaje y hasta donde iba, pero ahorita ya me parece que con eso ya lo desfiguraron, o sea, definitiva, lamentablemente, yo me iría un poco más allá de lo que tú acabas de comentar ahorita. Yo recuerdo cuando ganó el presidente López Obrador la presidencia, él vino como presidente electo con toda su comitiva, incluyendo el doctor Durazo, venía mucha gente ahí con él, Ana Gabriela Guevara, Mario Delgado, toda la plana mayor en ese momento. Hubo un evento ahí en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, y quien no estuvo presente ahí fue este señor Pompa. Como secretario de gobierno. Que era el secretario de gobierno. Y no estuvo presente, creo yo, porque en días anteriores ya había un conflicto muy grande entre la Secretaría de Gobierno y la gente de Morena, porque aquellos proyectos de reformas a la Constitución y por la interlocución, de hecho, yo recuerdo el golpe llamado golpe legislativo, exactamente, y luego que le quitan facultades al legislativo. Yo tengo para la impresión, ¿no? al ejecutivo. Sí, al legislativo le retiran facultades y se la trasladan al ejecutivo. Y no solo era eso, sino que también había mucha rispidez en la interlocución con el secretario de gobierno, y a mí me parece que en ese tiempo, no lo puedo asegurar, pero me da la impresión de que yo lo creo, que en ese tiempo Morena, para llevar a cabo esa reunión con la gobernadora y su gabinete, una de las condiciones fue que no estuviera el secretario de gobierno. Y inclusive yo recuerdo a Célida López en los medios, cuando era presidenta municipal electa, exponiendo que por ningún motivo querían tener ningún trato con ese secretario de gobierno. O sea, entonces esto va más allá, desde aquella época que el morenismo se sentía agraviado. Yo preguntaría, ¿qué sentirán o qué pensarán en este momento de que ahora esta persona esté como secretario técnico de ese comité? Cuando pues bueno, su paso por ahí por la Secretaría de Gobierno. Yo te iba a comentar más cosas, pero mejor, yo creo que voy a guardar mejor para el otro lunes, va a ser que se ponga más, ya que tengamos todos los elementos, bueno, que tengamos, dijo, ¿no? El abogado, los elementos técnicos
de cómo van a trabajar estos Sí, aquí comités, sería ¿no? bueno hacer este comentario. Mira, ayer pues que lo estábamos tú y yo ahí platicando, que me decías que precisamente un buen número de gente te estaba pidiendo que el tema este de los comités técnicos Así es. fuera el que abordáramos el día de hoy. Sin embargo, lo que yo te compartía es que fíjate qué paradójico, pero quien ha atendido con toda la seriedad y con toda la formalidad este procedimiento novedoso de selección de juzgadores es el propio Poder Judicial Federal, que es a quienes se han opuesto o a quienes se les ha reclamado, reprochado, etcétera, son los que lo han hecho tal como yo concebía que debía de ser. Para empezar, ellos emiten su acuerdo general el 29 de octubre para establecer las bases de integración y funcionamiento del Comité de Evaluación. Las publican en el Diario Oficial de la Federación y de manera muy detallada, muy didáctica, señalan cómo se va a integrar ese comité, qué funciones van a tener, cómo se va a emitir la convocatoria para quienes quieran participar, qué tipo de evaluaciones les van a hacer a los aspirantes, etcétera, para que puedan formar parte de los que el Poder Judicial Federal proponga. Y como sabemos, hay fecha límite, eso sí por la Constitución, en los transitorios, para que mañana 5 de noviembre se emita la convocatoria por los 3 comités evaluadores. Ya ves que es un comité evaluador del Poder Judicial, uno del Legislativo y otro del Ejecutivo. Hasta ahorita van Legislativo y Ejecutivo, ¿no? Los que están conformados. Y el Judicial también. Sí. Pues debe haber sido el 30 de octubre. Pero ya están los nombres. Ya están los nombres, sí, gente muy calificada. O sea, por eso te digo... Me imagino que ahí sí no hay nadie relacionado con la 4T, ¿no? No. Me imagino. Bueno, es que lo que pasa, mira, son... Digo, porque pues es abiertamente no, sí. Abiertamente no, pero están cumpliendo con lo que yo considero que debía ser, que por lo menos fueran juristas quienes formaran parte de ese comité, porque son los que van a evaluar si las personas que aspiren tienen las aptitudes o los atributos para poder llegar a ser, para empezar, ministro de la Corte. Entonces tienen que tener esa capacidad de poder calificar, evaluar a esas personalidades. Ana Patricia Briceño, ¿no, jurista? Pues mira, te voy a decir para ser muy objetivo. Un licenciado en Derecho, mira, muy breve nomás. Ya lo platicaremos con detalle para explicar a la gente por qué no lo atendimos. No, vamos llamándole una introducción al programa del próximo lunes. O sea, la cuestión es esta. Esto continuará. No, claro, esta es nomás una introducción, es una probadita, porque ahorita les voy a decir por qué lo propusimos que fuera el próximo lunes. Primeramente decirte que un licenciado en Derecho es el que estudió la carrera, la terminó y tiene su título, nada más. Puede ser asesor, puede ser un abogado, un licenciado corporativo, ese es un licenciado en Derecho. Un abogado es el que litiga, el que aboga por otras personas y lleva a los tribunales, pide, debate, controvierte, es un abogado. Litigante. El litigante ese es un abogado. El licenciado en Derecho que no litiga, de acuerdo a la doctrina, no es abogado. Y eso estoy retomando ahí a Ignacio Burgó Orihuela en su libro El jurista y el simulador del derecho, que es un librazo. Y tercero, el jurista. El jurista ya es el de alto nivel, que una de las características principales es que por lo menos haya escrito un libro de doctrina o relativo a una cuestión jurídica. Entonces, en la Ciudad de México y aquí en Sonora también, pero principalmente en la Ciudad de México, hay una gran cantidad de juristas, gente muy talentosa, muy capacitada en la materia jurídica, que bien pudieron haber formado parte de estos comités de selección. A mí me parece que la selección que hizo el Poder Judicial Federal sí son personas que reúnen las cualidades para formar parte del mismo. Hay una magistrada, hay una magistrada que se llama Emma Mesa Fonseca. Aquí muy acertadamente Darvé López ha mencionado que los juzgadores hablan por sus sentencias o resoluciones. Bueno, Emma Mesa Fonseca, que está en un tribunal colegiado especializado en materia penal, tiene unas ejecutorias o sentencias magníficas. Entonces, los que estamos en el ambiente sabemos quién es Emma Mesa Fonseca y nadie se atrevería a cuestionarla como miembro de ese comité de evaluación del Poder Judicial Federal. Y los demás,
son más o menos de ese calibre. Uno inclusive que no es ni del Poder Judicial Federal. Entonces, ¿por qué decidimos platicar este tema? La semana que entra inclusive a lo mejor invitar, tú lo considerarás, a otros abogados. Sí, claro. Porque mañana es la fecha límite para la publicación de las convocatorias. Entonces es importante conocer a detalle cómo cada uno de los tres poderes va a tener modalidades en sus convocatorias. Como te decía, ya el Poder Judicial emitió un acuerdo sobre el funcionamiento. Yo vi nomás el acuerdo publicado por el Ejecutivo, en donde dicta el acuerdo, pero para designar a los miembros del Comité de Evaluación. En lo que hace al Poder Legislativo, pues en la Gaceta Parlamentaria, pues no hay más que unos lineamientos generales para la designación del Comité de Evaluación, pero no se ha publicado, y yo espero que mañana, con más tardar, con las convocatorias para quienes quieran participar o inscribirse en estos procesos en cualquiera de los tres poderes, tengamos ahora sí toda la información técnica suficiente que nos permita primero hablar sobre ese andamiaje que de manera muy particular o detallada cada uno de los tres poderes va a poner como condiciones para quienes quieran aspirar. Y en segundo lugar, ya teniendo esa información, entonces sí ya podemos hablar de las personas, a ver si, de acuerdo al criterio de cada quien, quienes van a ser, vamos llamándole los calificadores, tienen pues las aptitudes, los conocimientos, las calificaciones, la hoja de servicios, como para poder llegar a escoger o a elegir a quienes van a ser los próximos ministros de la Corte y magistrados y jueces de distrito. Ahí está, pues ahí está la explicación. Para concluir, aquí había un comentario aquí interesante de Alejandro Castrejón, dice, lo que comenta Rodolfo sobre el yo creo que quiso decir, la carta poder es robo de identidad y para eso se aplica lo que compartí sobre el servicio de validación del INE, que 1, valida que la credencial presentada será real, 2, se lee los datos biométricos, huella, o sea, entre paréntesis, ¿no? Y se valida que sea registrada con esa credencial. Pues fíjate qué importante eso que está diciendo ahí Alejandro Castrejón, o sea, que tenga todavía, para así ya no habrá absolutamente ningún pretexto, el fedatario y decir, bueno, es que el que aparece ahí en la foto, pues se parece, pero ¿qué tal que en el INE es una credencial que ya no está vigente, o bien que se declaró como se consideró extraviada, etcétera? Pues no, entonces yo sí creo que esa validación, como la comenta él, debía ser también un requisito que los notarios, antes de dar por válido ese documento, sí lo verifiquen ahí, pues, ¿no? Entonces, volviendo a ese punto, pues yo sí creo que hay un buen número de medidas que debían de establecerse en la ley del notariado para realmente tener un control, porque me parece que sí, de momento está muy sueltas muchas situaciones todavía, aun cuando se avanzó mucho con esta nueva ley del notariado en muchos aspectos, todavía me parece que en cuanto a al control del ejercicio notarial se debe de ser, creo yo, más exigente y más rígidos en términos generales, ¿no? Ahí está. Pues algo más que desees agregar. No, pues nos vemos el próximo lunes. Calentito el tema, ¿no? Ese va a estar ya no, me empezaron y la realidad es que, disculpa que te interrumpa, pero me parece que va a ser un tema que va a dar para mucho más. O sea, yo creo que va a ser el tema de aquí a junio, el primer domingo de junio, cuando vayan a hacer las elecciones. ¿Por qué? Porque además también hay otro tema muy importante, que esta semana, que es la sesión del Pleno de la Corte, donde van a resolver sobre el proyecto propuesto por el ministro Carrancá, de tal manera que dependiendo de qué reacción hay, si se aprueba, que es muy probable, por 8 votos de mayoría, cuál va a ser la reacción del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo al respecto. Entonces, todo ese tipo de circunstancias se van a venir sucediendo, yo creo, de aquí hasta junio. ¿Por qué? Porque la gente del Poder Judicial, el ministro Carranca en particular, él dice que si no se acata la resolución que potencialmente pueda ser aprobada, que eventualmente sea aprobada, pues que se va a hacer una crisis
constitucional y una crisis del Estado de Derecho. Entonces, esos van a ser temas de análisis que en ocasiones, híjole, también me parece que no sé si será deliberado para que nos estemos entreteniendo con esa información, pero que semanalmente nos tiene a todos aquí, cuando no es un punto es otro, y siempre alrededor de esto de la reforma judicial. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.